¿Qué pasa con esos proyectos? ¿Qué pasa con las metas, con los deseos que tenés? ¿Por qué no los pones en marcha? Hoy hablamos de eso. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí su amigo coach Daniel Colombo. Hoy quiero hablarte de cómo tener una voluntad inquebrantable. Yo soy de esas personas y te voy a revelar mis 5 secretos. Antes de meternos en el tema, te invito a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. Todo el mundo quiere tener éxito, pero no mucha gente sabe cómo hacerlo. Puede que tengan una buena idea de lo que quieren y cuál es su objetivo final, aunque lo que hay que aprender es el proceso para llegar a ese objetivo. Una forma de conseguirlo es crear una voluntad de hierro, o mejor dicho, según lo aplico en mi vida, una voluntad inquebrantable. ¿Qué es exactamente una voluntad inquebrantable? Es cuando te comprometes plenamente con tus objetivos y te negás a dejar que nada se interponga en tu camino. Cuando sos alguien inquebrantable, harás lo que sea necesario para alcanzar tu objetivo. Encontrarás formas de sortear los obstáculos en lugar de dejar que te detengan. Ahora, ¿cómo forjar tu voluntad más allá de los obstáculos? A eso vamos. El éxito no solo consiste en tener un buen plan, también se trata de fuerza, de claridad, de constancia, de determinación, disciplina, preparación, compromiso y también abrazar tu causa. Cuando trabajas con total convicción en tu fortaleza, en vez de apoyarte en tus debilidades, dejas de quejarte y asumís tu responsabilidad en todos y cada uno de los episodios de tu vida. Y solo así te engrandecerás y forjarás una capacidad de estoicismo frente a todo lo que se presente. Por eso es que una voluntad de hierro puede empujarte en los momentos más difíciles y ayudar a conseguir lo que a otros, inclusive vos mismo, pensabas que era imposible. Hay muchas teorías diferentes cuando se trata de construir dentro tuyo este tipo de voluntad que pocas personas tienen. Algunos creen que en la motivación o en la contratación de un coach o un mentor que haya tenido éxito en el área en la que vos querés triunfar. Otros dicen que la voluntad de hierro surge del interior y no puede ser desarrollada por ninguna fuente externa. A pesar de estas opiniones distintas, una cosa sigue siendo cierta. Una voluntad inquebrantable puede ayudarte a conseguir cualquier objetivo que te propongas, por más elevado que te parezca al principio. Porque todo empieza con una elección. La experiencia indica que todas las personas que logran resultados extraordinarios en sus vidas y sus carreras profesionales tienen una enorme dosis de voluntad y son inquebrantables en 3 aspectos decisivos: sus decisiones, sus convicciones y sus valores. Las elecciones tienen que ver con ser capaz de elegir el mejor camino disponible en cada momento y ver cada posibilidad como un espacio de creación hacia el futuro en el presente. Poder elegir es un signo de madurez, pero tomar la decisión correcta es el verdadero signo de sabiduría. Y en lo referente a las convicciones, nadie puede tener fuerza de voluntad a toda prueba si no está profundamente consustanciado con sus objetivos. Y los valores son los pilares de ética, de propósito y de legado sobre lo que construís tu futuro, trayendo ese futuro a tu presente. Es decir, que vas a crear esa visión de futuro como guía desde el presente, cualquiera sea el punto donde hoy te encuentres. Vas a empezar a dar los pasos y decisiones que te llevan directo a ese camino. Te quiero contar 5 secretos para tener una voluntad inquebrantable. Te quiero revelar estos secretos que yo practico desde hace años, con los que he desarrollado realmente una voluntad a prueba de cualquier tipo de obstáculos. Y mi anhelo es que vos logres hacer realidad también cualquier cosa que te propongas. Punto número 1. Atención enfocada.
Si tenés una atención sumamente clara y precisa en tus objetivos, estos objetivos tienen que ser específicos, medibles, realistas, tangibles y puestos en una línea de tiempo. Y ahí vas a enfocar todo tu deseo, atención, pasión, entusiasmo y esa atención intencionada para dar los pasos para lograrlo. Elegir una atención selectiva es renunciar a todo, sí, a todo lo que no te conduce a tu objetivo, porque muchas veces implica un replanteo total de tu forma de vida y sobre todo de los hábitos, porque sos la consecuencia de lo que hacemos día a día. Sin los hábitos apropiados y adecuados no vas a obtener el resultado. Si no lo haces, no lo vas a lograr. Segundo punto, no te ates al pasado, no sos tu historia. Las personas que están permanentemente revisando su historia, lo que fue en el pasado, comparándote con quien fuiste antes, se pierden de las posibilidades del presente. Podés elegir ser mucho más grande, mucho mejor, mucho más fuerte, mucho más abundante y cualquier otra cualidad que quieras agregar. Las personas tienden a justificar todo lo que hacen en el mundo porque tienden a pasar mucho tiempo en el pasado. Se quedan anclados en sus frustraciones, en sus decepciones, en sus creencias limitantes que recibieron y también en los fracasos. Pero ¿sabes qué? Sos mucho más grande que tus limitaciones si sabes despertar tu voluntad inquebrantable. El futuro es realmente a dónde querés llegar para alcanzar los objetivos y para lograrlo necesitas cambiar tu modelo mental, que es la forma en que te contás el cuento de tu vida en tu cabeza. Todos lo hacemos, solo que algunos le ponemos un final feliz al cuento, mientras que más del 90% de las personas abandonan a la mitad su relato y siempre lo concluyen de forma negativa. Esto se relaciona con esquemas estancos de pensamiento, sin flexibilidad mental, limitan conseguir nuevas oportunidades y todo se origina en la calidad de los pensamientos. Entonces, en este punto quiero ser muy claro, perdoná, soltá, no juzgues tu pasado, seguí, mirá hacia adelante y enfócate con extrema precisión quirúrgica en lo que querés lograr. El tiempo de cambiar es ahora y contás con una voluntad inquebrantable que no sabías que podés forjar. El tercer punto, forja tus pensamientos. Convertite en el escultor de tu vida. La energía sigue al pensamiento que transforma en acción lo que vas concretando en tu vida. El 90% de las personas piensan en negativo el 90% del tiempo. Imagina el resultado. Cambia las piezas de tu modelo mental. No niegues tu pasado, pero deja de lado las cosas que ya no te sirvan para construir la base de motivación y de autoliderazgo hacia el futuro, que es lo que realmente importa. Porque para atrás no podemos cambiar las cosas, aunque sí podemos crearlas completamente diferentes hacia adelante. Y para alcanzar esta voluntad inquebrantable, necesitas visualizarte como artista de una escultura. Miguel Ángel, el famoso escultor, se sobreponía a todas las críticas que tenían y él les decía, donde ustedes ven un pedazo de mármol, yo estoy viendo el David que estoy construyendo con mis manos. Es decir, que cada día Miguel Ángel, el célebre artista en su lugar de trabajo, descartaba todo lo que ya no le servía para su obra. Hacé lo mismo, desechá lo que es inútil para tu desarrollo, esculpí tu vida en cada momento, empezando por gestionar tus niveles de pensamientos que no te acercan a lo que querés. El punto número 4, persevera y no persistas. Parece una contradicción. Voy a explicarla. Perseverar significa ponerle toda la potencia y tu voluntad en aquello que sabes que funciona, pero no persistas cuando compruebas que hay cosas que no agregan valor a tu objetivo. En ese caso, recalcula y continúa. Entonces es importante no desperdiciar tu tiempo y tu esfuerzo, ya que necesitas concentrar la energía más que nunca. ¿Por qué? Porque persistir en lo que ya no te funciona te quita energía y te quita potencia, como las distracciones, el tiempo que perdés, estar con personas que no te apoyan, no tener hábitos saludables. Incorpora esos que sí son saludables para acercarte a la vida que querés.
Y punto número 5, no te aferres a tus experiencias fallidas. Las personas con voluntad inquebrantable saben extraerle el jugo al aprendizaje, incluso en medio de catástrofes y fracasos. Y no te preocupes si no alcanzas rápidamente tus objetivos, porque todo lo que implica un esfuerzo siempre es cuesta arriba, explica mi maestro John Maxwell. Por eso, las personas le suelen asignar a la buena suerte, o peor aún, a los fracasos le llaman mala suerte. Los que tenemos voluntad inquebrantable no confiamos en la buena suerte, la alimentamos cada día y actuamos en base a nuestras convicciones afirmadas en la total y más absoluta responsabilidad personal, que es la habilidad para responder de la mejor manera frente a todo lo que nos pasa. Entonces la pregunta que tenés que hacerte en este momento de desafío es: ¿qué quiero que pase y que depende de mí? Y de esa forma vas a encontrar soluciones creativas y salir del estancamiento y la mediocridad del no sé, no se puede, no es mi momento y tantos otros cuentos que te haces en la cabeza. La voluntad inquebrantable es una habilidad que se puede desarrollar. No se trata de que seamos superhumanos, sino personas comunes y corrientes, con un talento extraordinario interior para hacer que lo que te propongas suceda. Y eso depende exclusivamente de vos si lo crees lo suficientemente en tu fuerza interior. Las posibilidades siempre están. ¿Las vas a tomar? Y a propósito de la voluntad inquebrantable, hoy tengo 2 libros para sugerirte de los que he escrito. Son 100% coaching, la guía práctica para transformar tu vida y Ámate Más, Vive Mejor. También un libro práctico 100% con recursos para que puedas tener esta voluntad inquebrantable sobre la que hablamos en el video de hoy. Habrás visto mi énfasis, mi entusiasmo, porque quiero alentarte a salir adelante. Ese es mi objetivo, que encuentres cada día la mejor versión dentro de vos. Estos libros están tanto en papel como en ebook en Amazon.com y en Mercado Libre los encontrás en formato papel. Muchas gracias amigos, amigas por acompañarme. Te invito a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. Espero tus comentarios aquí abajo para poder responderte personalizadamente gracias a los cientos que me dejan sus mensajes todos los días. Y en la descripción del video encontrás mi página web, todas mis redes sociales con mucho más contenido, el link directo a mis podcasts y también a mis libros. Gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el próximo video.